Cuando una joven desapareció mientras salía a correr por la mañana, su caso saltó a los titulares internacionales y se convirtió rápidamente en la desaparición más sonada de Salt Lake City. Sin embargo, nadie podía imaginar la serie de desconcertantes mentiras que se descubrieron durante su búsqueda, dejando al descubierto años de secretos y una oscura doble vida. La mañana del 19 de julio de 2004, Mark Hacking, de 28 años, se despertó y descubrió que su esposa, Lori Sowes Hacking, ya se había ido a trabajar a Wells Fargo, donde trabajaba como asistente de un agente de bolsa. Lori había planeado levantarse sobre las 5 de la mañana y salir a correr, como solía hacer en la zona de Memory Grove, en Salt Lake City, Utah. Después iba a volver a casa y prepararse para el día, y Mark iba a llevarla al trabajo a las 7 de la mañana. Sin embargo, cuando Mark se despertó a las 8 después de haberse quedado dormido accidentalmente, supuso que Lori había vuelto a casa y había conducido hasta el trabajo sin despertarle. Esta sospecha se confirmó cuando observó que su vehículo había desaparecido. Sin pensar mucho en ello, Mark continuó con su mañana. Como de costumbre, es decir, hasta alrededor de las 10, cuando Mark la llamó al trabajo y se dio cuenta de que no había llegado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la ropa que Lori le había tendido para ir a trabajar seguía en casa. De hecho, estaba hablando por teléfono con la compañera de trabajo de Lori cuando hizo el descubrimiento, diciendo: «Oh, cielos, aquí está su ropa». Nunca volvió de correr. Totalmente preocupado, Mark llamó al 911 poco después de las 10 de la mañana. El sargento con el que habló le dijo que tenía que esperar 24 horas para denunciar la desaparición de Lori. Suponiendo que la policía no le ayudaría mucho, se dirigió a Memory Grove y encontró el coche de Lori, que seguía aparcado en la zona. Normalmente lo dejaba en marcha. Pero no había rastro de su mujer en ningún lugar cercano, y su coche parecía estar intacto. Pronto llegaron los compañeros de trabajo de Lori para ayudar en su búsqueda, y muchos de ellos también habían llamado a la policía para denunciar su desaparición. A ellos se unieron Mark y los familiares de Lori. Lori solía seguir una ruta establecida y sus seres queridos ya estaban comprobando el rastro. La siguieron cuando la policía llegó al lugar. Dijeron a los agentes que Lori siempre corría por la calzada cuando estaba sola y solo se desviaba de este camino si iba acompañada por seguridad. Cuando los agentes entrevistaron a Mark, observaron que estaba muy alterado y que le resultaba difícil mantener la compostura el tiempo suficiente para hablar con ellos. Aún así, consiguió contarles lo que había ocurrido. Mark afirmó que ya había recorrido la ruta habitual de su esposa para ver si podía encontrar algún rastro de ella, que cruzaba un arroyo, y explicaba por qué sus zapatos estaban mojados cuando llegó la policía. Mientras contaba su historia, Mark se sintió tan abrumado que cayó de espaldas contra el lado del acompañante del coche de Lori. Salt Lake City ya se tambaleaba por el secuestro de Elizabeth Smart, de 14 años. Solo 2 años antes, en 2000. Con este angustioso incidente en mente, inmediatamente se puso en marcha una minuciosa investigación para encontrar a Lori, a pesar de que Mark creía que tenía que esperar 24 horas. Unidades K-9 y helicópteros volando bajo fueron desplegados para ayudar en la búsqueda. Pero en las horas siguientes no se encontraron nada. Aún así, la gente empezó a compartir sus experiencias y recuerdos. Grover con algunas mujeres diferentes, recordando inquietantes interacciones con hombres sospechosos en el pasado. Pronto surgió la inquietante teoría de que alguien podría haber secuestrado a Lori en la zona mientras corría. Algo parecido a lo que le había ocurrido a Elizabeth Smart. La desaparición de Lori fue especialmente angustiosa porque la pareja estaba a punto de hacer realidad todos sus sueños. Ella y Mark eran novios desde el instituto y llevaban casados 5 años, ya que Mark acababa de licenciarse en psicología por la Universidad de Utah. La pareja tenía planes de mudarse pronto a Carolina del Norte, donde Mark había sido aceptado en la Facultad de Medicina para estudiar oncología en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Su padre era pediatra, y Mark estaba siguiendo sus pasos al igual que uno de sus hermanos. Lori incluso había renunciado a su querido trabajo y había aplazado sus planes de hacer un máster hasta que Mark terminara la carrera de medicina. La mayor parte de su apartamento estaba empaquetado y la pareja acababa de celebrar su fiesta de despedida 3 días antes de su desaparición en una cabaña de montaña propiedad del jefe de Lori. La pareja tenía noticias aún más emocionantes, ya que Lori estaba embarazada de 5 semanas, lo que agravaba la tragedia de su desaparición. Según amigos y familiares, estaba muy ilusionada con la mudanza y el bebé. Esa misma tarde se habían colocado carteles por toda la ciudad con la esperanza de que alguien hubiera visto lo que le había ocurrido. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando se entrevistó a un vecino de Lori y Mark.
Esta vecina señaló que el coche de Lori estaba fuera, delante del edificio de apartamentos, a las 7 de la mañana, y que cuando volvió a salir de su casa a las 8:30, seguía allí. Estas declaraciones contradictorias de los testigos complicaron aún más la investigación. ¿Cómo había salido a correr y regresado a casa para que volvieran a encontrar su vehículo a la hora del recuerdo? Grover. Con este misterio en mente, los investigadores recurrieron a Mark para que les diera explicaciones, pero no pudo aclarar la confusión, ya que estaba seguro de que el coche de Lori no estaba cuando se despertó. Como en la mayoría de los casos, el cónyuge es el primer sospechoso. Pero era difícil entender por qué Mark tendría algún motivo. Y la desaparición de Lori. Algunos de los compañeros de trabajo de Lori fueron entrevistados ya que eran cercanos a la pareja. Una compañera de trabajo declaró que no había notado ningún cambio en el comportamiento de Lori últimamente, que normalmente era optimista, y que su relación con Mark parecía excepcionalmente feliz, sobre todo porque le había enviado flores al trabajo. La madre de Lori confirmó el sentimiento, diciendo que tenía una gran relación con Mark, y los dos se adoraban. Lori llamaba a Mark, mi gran osito de peluche. De hecho, todos los que conocían a la pareja creían que estaban felizmente casados y profundamente enamorados. Aún así, el mercado hizo algo un poco raro esa mañana antes de darse cuenta de que Lori había desaparecido. Entre las 9 y las 10 de la mañana, había salido a comprar un colchón nuevo para su dormitorio, presumiblemente para la mudanza. Extraño, pero no muy preocupante para los investigadores. Más tarde, el mismo día de la desaparición de Lori, Mark fue interrogado durante el trayecto a la comisaría. Mark hizo el comentario de que Lori va a estar muy enfadada conmigo. Los investigadores pensaron que su comportamiento era un poco curioso y decidieron echar un vistazo más de cerca al apartamento donde vivían. Enviaron a la policía a examinar el contenedor de basura que había en el aparcamiento exterior. Allí, Mark se encontró con uno de sus hermanos, que le preguntó por qué estaba allí la policía. Y Mark contestó, al parecer están nerviosos porque he comprado un colchón nuevo, seguido de, solo necesito escapar. Sin embargo, a pesar de sus sospechas sobre Mark, los agentes no encontraron nada en el contenedor. Mientras continuaba la búsqueda de Lori, el comportamiento de Mark dio otro giro extraño. Apenas unas horas después de la desaparición de Lori, la policía recibió otra llamada a las 2 de la madrugada del 20 de julio por un alboroto en un hotel situado a unos 800 metros del apartamento de Mark y Lori. Mark había pasado la noche allí en lugar de en el apartamento. Lo encontraron corriendo por el hotel completamente desnudo, excepto por un par de sandalias. Al enterarse, su hermano Scott llegó al hotel. Allí encontró un inesperado mensaje escrito en la PDA de Mark, un ordenador de mano que leía a todo el mundo de parte de Mark. Soy Justice. Lo siento mucho. Tras este incidente, la familia de Mark tomó la decisión de internarlo en una unidad psiquiátrica para que recibiera ayuda. Más tarde, un perfilador del FBI, Candice Delon, comentó sobre este incidente, diciendo que mantuvo sus zapatos en sus sandalias. Eso no suele ser algo que veamos en alguien verdaderamente psicótico. Este comentario ha llevado a algunos a especular que Mark podría haber estado tratando de hacerse el loco con la intención de que lo hospitalizaran, y había una muy buena razón para que lo intentara. En realidad, Mark tenía un secreto. Tenía muchos secretos y todos estaban a punto de ser descubiertos. Mark Hacking había estado viviendo una doble vida. Toda su familia sabía que era una persona ocupada y estudiosa, que a menudo dejaba los libros de texto abiertos y esparcidos por el apartamento de la pareja en más de una ocasión. Incluso había hecho que la madre de Lori le ayudara a escribir trabajos de fin de curso, todo ello como preparación para su admisión en la Facultad de Medicina. Pero aquí está la cosa. A pesar de su inminente traslado a Carolina del Norte, Mark nunca había sido aceptado en la universidad de allí. De hecho, nunca había presentado su solicitud ni en ningún otro sitio. Esto fue especialmente chocante para su familia, porque Mark había viajado por todo el país para asistir a entrevistas falsas en varias facultades de medicina. Pero esta mentira no era más que la primera de muchos años de engaños intrincadamente urdidos. Poco a poco empezó a desenredarse. No importaba no entrar en la facultad de medicina. En realidad, Mark había abandonado los estudios y ni siquiera se había graduado en la Universidad de Utah. Todos los libros que había esparcidos por el apartamento y los trabajos de fin de curso que había escrito formaban parte del elaborado intento de Mark de vender sus mentiras. Incluso salía del apartamento y les decía a sus amigos, a su familia y a Lori que tenía que ir a clase. Entonces, si no estaba en la escuela como decía, ¿dónde había estado pasando Mark todo su tiempo? Bueno, cuando debería estar estudiando para los rigurosos exámenes médicos o en clase. A Mark se le veía a menudo en una tienda de su barrio, bebiendo refrescos, comiendo perritos calientes y fumando.
Decía a la gente que trabajaba en la tienda que era terapeuta y les rogaba que mantuvieran su hábito de fumar en secreto ante Lori, ya que pertenecían a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y se suponía que no podían fumar. No fueron sus únicas mentiras. Marquette le dijo a la madre de Lori que trabajaba en el Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de Utah, donde dirigía sesiones de terapia. Pero, en realidad, trabajaba como auxiliar sanitario titulado y ordenanza de hospital que dirigía actividades de grupo, no terapia. En una curiosa historia, los funcionarios del hospital afirman que, en el trabajo, Mark llevaba una etiqueta en la camisa en la que se leía fraudes, pero afirman que no era una etiqueta oficial con su nombre. Eligió ese nombre a partir de un episodio de Saturday Night Live en el que aparecía una pareja de culturistas narcisistas, ya que muchas mentiras sacudieron a su familia y a la de Lori, que habían creído que la pareja no solo era feliz, sino que tenía éxito. Su propio padre habló con la prensa cuando el caso aún tenía asfixiada a la prensa internacional y dijo: "No lo vimos venir. Nos pilló completamente por sorpresa". La gente empezó a especular con la posibilidad de que Marquette hubiera inventado esas elaboradas mentiras por la presión que percibía de su familia. Su padre y su hermano eran médicos y otro era ingeniero eléctrico. Mark explicó a su familia que solo había mentido sobre su educación, lo que él llamaba engañar a la gente porque era una pequeña mentira que se convirtió en una bola de nieve fuera de control. Aún así, negó rotundamente saber nada de lo que le había pasado a Lori, creyéndole. La familia de Lori apoyó a Mark mientras continuaba la búsqueda. Se descubrió que la última vez que Lori fue vista con seguridad fue en una tienda el domingo por la noche, el día antes de su desaparición. Ella y Mark fueron vistos en las grabaciones de vigilancia y todo parecía estar bien. Lo interesante fue que Mark fue visto de nuevo después de la 1 de la mañana comprando cigarrillos, pero esta vez no había rastro de Lori. Mark tenía una explicación. Lori se había ido a la cama. Nada siniestro en eso. Pero aún así había algo que no encajaba del todo bien con los investigadores. El nuevo colchón es un fanático del verdadero crimen. Probablemente pensó que era particularmente sospechoso y los investigadores estuvieron de acuerdo. Pronto se dirigieron a la iglesia. Mark acudió y examinó el contenido del contenedor que había allí, y encontraron algo en un viejo colchón usado. Curiosamente, la parte superior del colchón había sido cortada y faltaba. Mark volvió a tener una explicación, aunque no de por qué había utilizado el contenedor de la iglesia en lugar del de su apartamento para deshacerse del viejo colchón. Pero afirmó que Lori y él habían tirado el colchón viejo porque ella tenía un ciclo menstrual abundante y sangre en él. Aún así, esa respuesta no acabó de cuadrar a los investigadores. Y pronto la cronología que Mark había contado sobre la desaparición de Lori se desmoronó. La policía empezó a sospechar que Lori ni siquiera salió a correr por las mañanas. Incluso sin que todas las mentiras de Mark se desvelaran, las pruebas físicas no coincidían con la historia de Mark. El coche de Lori fue examinado de cerca, y se descubrió que el asiento y los espejos del coche habían sido ajustados para alguien mucho más grande que Lori, que medía alrededor de 5, 3 y 115, lo que significa que ella no fue la última persona en conducir el vehículo. Y lo peor de todo, se encontró sangre en el asiento trasero. Fue descrita como una mancha de transferencia de sangre, que ocurre cuando la sangre húmeda de un objeto toca a otro objeto. Además de la creciente evidencia, los investigadores echaron un vistazo más de cerca al apartamento con el permiso de Mark. Allí encontraron el bolso, las llaves y la cartera de Lori, indicando además que ella nunca había salido para ir a correr. Al registrar el dormitorio, los agentes descubrieron manchas de sangre en el cabecero y en la mesilla de noche. Al mirar más de cerca la mesilla, uno de los agentes abrió el cajón y encontró un cuchillo envainado. Ante este descubrimiento, Mark, que estuvo con ellos todo el tiempo, soltó una risita nerviosa. Explicó que tenía el cuchillo desde que era explorador. El agente observó lo que parecía ser una mancha de sangre en la hoja y una huella dactilar. Tras este descubrimiento, la policía empezó a dar guerra y a realizar un registro más exhaustivo y pidió a Mark que abandonara el apartamento. Estaba claro que Mark era sospechoso de la desaparición de su mujer. Pero aún así, nadie podía predecir que quedaban secretos aún más inquietantes por desvelar. Todo se vino abajo el 24 de julio. 5 días después de la desaparición de Lori, cuando el padre y los hermanos de Mark se enfrentaron a él por lo que le había ocurrido, el familiar de Lori no tardó en hablar públicamente, pidiendo voluntarios para abandonar la búsqueda. Debido a la escalofriante historia que Mark confesó a su familia. No está claro por qué Mark decidió confesar en ese momento, pero es posible que con sus otras mentiras ya expuestas, supiera que no podía aferrarse a esta por más tiempo. Mark explicó que la noche del 18 de julio, la pareja discutió después de que Lori se enfrentara a él por su doble vida llena de mentiras y su inminente mudanza.
Los compañeros de Lori recordaron que ella se había quedado llorando el viernes, 16 de julio, justo 3 días antes de su desaparición y el mismo día de su fiesta de despedida. Creen que se había puesto en contacto con alguien de la Oficina de Ayuda Económica de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, para hacer gestiones sobre Mark, donde un administrador de la escuela le dijo que no había constancia de que Mark estuviera matriculado allí. El administrador incluso puso a Lori en espera y se puso en contacto con el Servicio de Solicitud de Colegios Médicos de Estados Unidos y le confirmó que Mark ni siquiera había presentado su solicitud. Lori estaba tan disgustada por la noticia que se fue del trabajo antes de tiempo. Aún así, llegó a la fiesta de despedida con Mark como si no hubiera pasado nada. Eso fue porque Mark le había mentido una vez más. Le dijo que había hablado con el mismo administrador y que había habido un error con la lista de alumnos de nuevo ingreso en el ordenador. Nada de eso era cierto. Lori incluso volvió a llamar al colegio y dejó un mensaje de voz afirmando que Mark lo había arreglado todo. El mensaje de voz de Lori no se escucharía hasta el lunes, y para entonces ya había desaparecido. Aún así, su mensaje de voz aireó sus dudas. Decía que quería que el administrador le devolviera la llamada y le dijera que todo estaba bien. No es que no confíe en su marido, sino para su propia tranquilidad. El motivo del escepticismo de Lori puede deberse a que no era la primera vez que pillaba a Mark en una mentira. En el año 2000, Lori le confesó a una amiga que Mark le había mentido al matricularse un semestre en la universidad. Lori no sabía que aquello era la punta del proverbial iceberg de las mentiras. Debió de sospechar que Mark mentía una vez más, porque acabó enfrentándose a ellos. Dos vecinos diferentes que vivían cerca de la pareja se presentaron, uno diciendo que escuchó fuertes gritos alrededor de la medianoche del 18 procedentes del apartamento y el otro diciendo que escucharon una voz masculina gritando esto. Se acabó y punto. Mark dijo que Lori finalmente se fue a la cama mientras que él se quedó despierto durante 1 hora jugando a videojuegos. Entonces empezó a rebuscar entre sus pertenencias empaquetadas hasta que encontró su rifle del 22, entró en el dormitorio y disparó a Lori en la cabeza mientras dormía. Sistemáticamente, Mark se deshizo de su cuerpo, del arma homicida y del colchón ensangrentado depositándolos en diferentes contenedores de basura. Cuando Mark fue visto en las grabaciones de vigilancia de la tienda a la 1:30 de la madrugada sin Lori, había estado deshaciéndose de las pruebas de su asesinato o se estaba preparando para cometer el acto repugnante. En el vídeo, se puede ver a Mark examinándose las manos, las uñas e incluso comprobando su reloj. ¿Podría estar buscando rastros de sangre? Al día siguiente, se dirigió a comprar un colchón nuevo, probablemente con la esperanza de que nadie supiera que había tirado el primero, antes de montar otro intrincado engaño. Esta vez, la supuesta desaparición de Lori basada en sus acciones y comportamientos. Mark parece que sufría de trastorno narcisista de la personalidad. Estos individuos tienden a presentarse como encantadores y maravillosos hasta que empiezas a quitar las capas de la realidad que te presentan. Una vez que alguien comienza a confrontar a este individuo, se vuelven iracundos, completamente furiosos de que alguien se atreva a cuestionar su palabra. También muestran características como un patrón de grandiosidad y prepotencia con la creencia de que son especiales, una necesidad de admiración y expectativa de reconocimiento por sus fantasías de superioridad de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal, y una falta de empatía como no estar dispuestos a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Sin embargo, se encontró una nota mecanografiada en el dormitorio de invitados de la pareja. Se cree que Lori la escribió, pero no se sabe exactamente cuándo. En la carta, escribe: «Quiero envejecer contigo, pero no puedo hacerlo en estas condiciones. No puedo imaginar la vida contigo si las cosas no cambian». Tal vez por eso Mark la mató. Porque Laurie amenazaba con dejarlo si no cambiaba. Una psicóloga forense, la doctora Kathy Yates, comentó los posibles motivos de Mark y sus mentiras aparentemente patológicas, diciendo que mientras crecía y veía a otros miembros de la familia tener éxito o ser exitosos, él no lo era. Hay un elemento de grandiosidad. Sentía que merecía más de lo que estaba recibiendo en la vida, pero no quería poner sus energías en alcanzar el tipo de metas que probablemente podría haber logrado. Mark fue detenido el 2 de agosto de 2004 como sospechoso de asesinato con agravantes. Incluso con esta confesión, faltaba una cosa integral en el cuerpo de Lori. La búsqueda se dirigió al vertedero de Salt Lake City durante meses. No había rastro de ella. Incluso con búsquedas intensivas utilizando perros rastreadores de cadáveres. Eso fue hasta que el cuerpo altamente descompuesto de Lori fue descubierto el 1 de octubre, casi 3 meses después de su desaparición. Que debido al estado de descomposición del cuerpo, no se pudo confirmar si Lori estaba o no embarazada en el momento de su muerte. Tras este descubrimiento, Mark Hacking fue condenado a entre 6 años y cadena perpetua.
Si esa sentencia tan corta le dio que pensar, a otras personas también les pareció demasiado indulgente. Sin embargo, en aquel momento, esta sentencia se ajustaba a las directrices de la ley de Utah. Pero debido a las protestas del público, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah celebró una vista para reevaluar la condena de Mark y finalmente decidió que no podría optar a la libertad condicional hasta 2035. A raíz de esto, las directrices de condena por asesinato con agravantes se incrementaron a 15 años a cadena perpetua. Un cambio de ley que se ha denominado la ley de Lori en su honor. Finalmente, el padre de Lori hizo quitar el apellido Hacking de su lápida, dejando su nombre de soltera fuente. Y aunque este caso parece haber terminado entre rejas, Mark se las arregló para seguir con su escandaloso comportamiento. Fue sorprendido firmando y enviando autógrafos para un sitio especializado en recuerdos de asesinatos. Después de que se descubriera esto, Mark accedió a dejar de hacerlo. Pero siguió escribiendo la historia de su vida, que aún no se ha publicado.